en los videos y también invitarles nuevamente a que se suscriban al canal. Ok, empezaremos primero con lo que es la identificación de cada uno de los signos. En este caso empezaremos con lo que es la escala que normalmente utilizamos más, y es la escala de voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa, la cual normalmente viene con este signo, el signo de una V, y trae lo que es una línea recta y estos dos puntos consecutivos. También puede venir como DC, y en este caso está este también. Un ejemplo aparece como DCB, que significa voltaje de corriente directa, y voltaje de corriente alterna. Esa es una de las maneras de cómo identificar, digamos, para poder saber qué es lo que vamos a medir. Normalmente el voltaje que viene, un ejemplo de las baterías, viene de lo que son las fuentes reguladas, así como esta. La mayoría de dispositivos que trabajamos en los vehículos funcionan con corriente directa. Algo que yo quería mencionar también es de que muchas veces existen varios tipos de tester. Uno de ellos son los de escala de autorrango. Yo en lo personal no los veo muy fiables, en el sentido a la hora de verificar cuando son voltajes bastante exacto lo que necesitamos. Un ejemplo, cuando estamos calibrando un TPS, normalmente él empieza a buscar el rango de arriba hacia abajo, y empieza a fluctuar en voltajes mucho más pequeños. Por la razón que yo en mi caso no utilizo tester de autorrango, porque muchas veces nos puede generar una lectura un poco inexacta, no tal vez errónea, pero sí inexacta a la hora que estemos utilizando. Entonces en este caso, como le menciono, para identificar el voltaje de corriente directa, empieza con esta V, trae este signo y trae esta puntita, o aparece como voltaje de corriente directa, que es DC, o como en el caso del tester que yo les mencioné, como DCB, que significa voltaje de corriente directa. Vaya, después seguimos con lo que es el voltaje de corriente alterna, que es esta parte de aquí, que tiene lo que es como una ondulación, y tiene la V, que significa voltaje alterno, o como en este significa voltaje alterno, o puede aparecer también como ACB, voltaje de corriente alterna, o voltaje AC, que significa corriente alterna. Esa es una de las maneras de cómo identificar lo que son la mayoría de símbolos. Después hay unos que agregan muchas funciones, como lo que es este, que agrega el HFE, que es para poder medir lo que son los transistores. Esto es normalmente cuando nosotros sabemos cuál es el orden de las patitas, o el orden de los pines de los transistores. Yo en mi caso lo veo más práctico hacerlo siempre con las puntas del tester, y esta escala realmente yo no la utilizo. Después aparece lo que es los hertz. En este caso aquí nos menciona, hay que hacer el cambio con este botón para poder utilizar siempre esta misma escala. Aquí nos mide los hertz de la corriente alterna, y en este caso es muy poco que se utiliza, solamente para saber a qué frecuencia está trabajando, ¿verdad? Después tenemos lo que es la A, que significa amperios o amperímetro. También les mostraré cómo realizar una medida, un ejemplo como para poder saber qué fusible le colocaremos a algunas luces o algún dispositivo, para darlo lo más cercano, para que no se vaya a quemar lo que es la instalación eléctrica, o proteger, ¿verdad?, de una sobrecarga lo que es el sistema eléctrico. En este caso tenemos, si se fijan en esta parte aquí, los mismos símbolos, la parte de aquí, que significa que este es para medir amperios de corriente directa, y este es amperios de corriente alterna. Es necesario verificar eso a la hora que nosotros compremos un tester, porque un ejemplo, en este caso cuenta solamente con amperímetro para corriente directa. Entonces a la hora de comprar un tester es muy importante verificar eso, si lo vamos a utilizar para esto. Normalmente la mayoría de estos multímetros vienen para corriente directa, pero hay unos que traen para corriente alterna. Después tenemos estos signos, los cuales son para identificar centígrados y Fahrenheit. Estos traen una punta que para medir ese mismo, lo que es para medir lo que es
para medir lo que es los grados centígrados, para medir la temperatura en Fahrenheit o en centígrados. Y en este caso yo esta no la utilizo mucho, ya que normalmente las lecturas se hacen por medio del escáner. Y tenemos que también que dice Hertz y Dury, que esto viene siendo para poder ver la frecuencia y ver el Dury también de algunos electropulsos, que también lo veremos en el que estaré mostrando. Haremos una prueba con el aparato que yo les mencioné, que es un generador de pulso, y vamos a ver cómo varía el Dury y qué tan exacto es. Tenemos también esta escala, la cual es la de diodo y buzzer. La mayoría viene así junta, que es para corroborar lo que son un ejemplo, un cortocircuito, o probar diodos. Para los que no traen muchas veces la parte de diodos y no viene junto con esto, viene similar a esto, que trae lo que es aparte. Miren esta parte de aquí, trae donde dice diodo y donde dice buzzer, que es para eso mismo, ¿verdad? Pero en este caso no es que sea especial esto, ya que solamente lo están haciendo de una manera que está junta según el fabricante, ¿verdad? Entonces 2000 ohmios para diodos y el sonido del timbre para cuando se está midiendo lo que es continuidad, ¿verdad? Vean aquí que también, pero normalmente esta escala de diodos viene de 2000 ohmios. Después tenemos el signo de ohmios, el cual viene con el signo omega, el cual sirve también para identificar el ohmiaje. También los ohmios aparecen como OHM, que significan lo mismo, ohmiaje. Y podemos ver aquí las diferentes escalas, ¿verdad? Vean, de 200, 2K, que significa 2000, 20.000, 200.000, 2 millones, 20 millones, 200 millones de ohmios. La mayoría de nosotros no vamos a ocupar esto, pero lo hago mención porque ven, tiene varios. Este también tiene para leer microfaradios, que son para los electrolíticos, pero hasta 20 microfaradios. Así de que estas son al menos las especificaciones de este tester, pero voy a empezar a mostrar cómo funciona cada una de las escalas y porque yo recomiendo utilizar mejor un tester que tiene escalas y no uno de autorrango. Comenzaremos primeramente, encenderemos nuestra fuente. Estaré haciendo un video también de cómo poder calibrar esta fuente y cómo utilizarla, ¿verdad? Así de que pendientes, pero ahorita haremos una pequeña prueba. Un ejemplo, aquí nuestro voltaje aparece como de 10.0. Probaremos aquí en una escala, la escala tiene que ser mayor al voltaje que mediremos. En este caso vamos a medir 9.8, vamos a ver, vamos a aumentar el amperaje para que mantenga. Vamos a intentar dejarlo un poco exacto. Aquí está para regularlo fino. Ok, ahí que queda. Tenemos con 9.9. Haremos la prueba, vamos a ver cuánto nos marca nuestro tester en la escala de 20 voltios. 9.97 ohmios. Hoy subiremos una escala más. Tenemos 9.9, 10 voltios, un pequeño rango de diferencia. Y tenemos aquí lo que son 1000 ohmios. En este caso nos marca 10 voltios. Él lo que hace es normalmente redondear el voltaje para nosotros. Un ejemplo, bajaremos nuevamente aquí el voltaje a 5 voltios. Ok, tenemos 5 voltios en este caso. Probaremos nuevamente. Aquí sí lo haremos en la escala de siempre 20 voltios. Vean, tenemos 5.10. Pero ¿qué sucede en este caso? Que es lo que yo les he mencionado en varias ocasiones, es de que imagínense, vamos a calibrar un TPS. Entonces esta lectura es muy importante, que podamos ver los decimales, los cuales con los que nosotros lo vamos a hacer. ¿Y qué sucede con los testers muchas veces de alto rango, principalmente los que no son de buena calidad?
Aquí tenemos 5 voltios, acá la más alta, y tenemos 5 voltios, sí, 5 voltios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que no vamos a saber si está a 5.57, 5.90, 5.10, sino que solamente vamos a ver la lectura que está nada más a 5 voltios. Por eso les menciono que es bien muy importante saber la escala en la cual vamos a medir, ya que tiene que ser un voltaje mayor al que mediremos, y así poder ver con más exactitud lo que es el voltaje. Otra cosa también que se me olvidaba mencionarle es cómo identificar lo que son las puntas en donde las colocaremos. El común o el negativo para este tester incluso viene identificado con el color de color negro, y vemos que se une en todos los demás puntos. Entonces eso nos quiere decir que nuestra punta negativa va a ir aquí. Aquí nos habla de input. La mayoría de tester trae solamente 3, así como este. Trae 3 puntas, uno es para el amperímetro y las otras son para las demás lecturas. Entonces en este caso tenemos la línea de entrada, que es la común, que vamos a utilizar para hacer las diferentes medidas, y tenemos lo que es para microamperios y 20 amperios. Las medidas pueden variar de cada uno de los testers, pero en este caso un ejemplo, tiene como máximo 10 amperios y no trae para miliamperios. En cambio sí trae para medir hasta 500 miliamperios y hasta para medir 20 amperios. Ok, entonces en este caso me perdí el enfoque aquí. Ok, entonces en este caso, como hemos podido ver, hemos identificado cada una de las puntas, cómo hacer la medición y cómo poderlo utilizar, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacer ya algo más práctico, lo cual es medir continuidad, cómo medir amperaje en estos testers, y cómo diferenciar qué es lo que vamos a medir. Así que continuamos. Ok, tenemos aquí lo que es un bombillo, y nuestra primera prueba será utilizarlo para poder medir continuidad. ¿Para qué nos sirve la prueba de continuidad? Es para poder ver si lo que es el foco está bien o no sirve, ¿verdad? Aquí podemos observar realmente el foco se ve en buenas condiciones. Todos los focos o bombillos tienen que medir continuidad, y vemos, vean, son las puntas así, pero el bombillo no mide. Eso quiere decir que este bombillo está malo. Es una de las maneras de cómo probar los bombillos. Y después tenemos otro. Este bombillo sí está bien. Vamos a probarlo, si es cierto. Y sí nos marca continuidad. Ok, en este caso tenemos lo que es una bobina de encendido. Mediremos también su ohmiaje, también el ohmiaje de esta bobina de relé. Recordarles también, ¿verdad?, que estaré subiendo videos de cómo probar algunos elementos con nuestro multímetro o con nuestra lámpara de prueba. Vaya, si se fijan, vamos a comenzar por la escala de 200 ohmios. Vamos a medir el embobinado de esta bobina. Si se fijan, tenemos 89.4, es el ohmiaje total del embobinado de este relé. Tenemos lo que es esta bobina de encendido. Vamos a comprobar su ohmiaje interno por medio de la bobina. Este es casi unido y vale. Si se fijan, tenemos 0.7 ohmios. Es un ohmiaje bastante bajo, ya que como esta es una bobina de alta potencia, esta es para generar un alto voltaje. Siempre las bobinas así van a ser de bajo ohmiaje. Ok, hoy mostraré cómo medir lo que es el amperaje en este tipo de bombillo. Haré la prueba. Esto funciona con todos los demás, así de que para poderlo hacer lo pueden hacer. Un ejemplo para comprobar cuánto consume unas halógenas, cuánto consume lo que es un radio,
todo lo que ustedes quieran medir el amperaje de consumo lo pueden hacer por medio del tester. En este caso, como les mencioné, vamos a primeramente sacar nuestra punta positiva, ya que es la única que necesitamos cambiar, y la pasaremos a lo que es a 20 amperios, porque sabemos que cada bombillo consume más de 1 amperio y en la escala más pequeña nos dice que solamente mide 500 miliamperios. Pasaremos también lo que es nuestro multímetro a probar amperaje. Lo primero que haremos es colocaremos nuestra fuente, la encenderemos. Como ya tiene cierto amperaje, subiremos el voltaje a 12 voltios. Ahí lo dejaremos en 12.5, que es el amperaje que es el voltaje con el que trabajan normalmente estos focos, y colocaremos lo que es la punta. Un ejemplo puede ser la punta negativa a un lado. En el otro lado colocaremos la punta para que sirva como un puente entre la conexión, y aquí tenemos nuestra punta positiva. Permítanme aquí, y colocaremos y encenderemos. Vaya, en este caso me había equivocado con el amperaje. Tenemos, si se fijan, una lectura similar, lo que es 488 miliamperios y aquí 488 miliamperios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en este caso es el consumo que está haciendo lo que es este halógeno. No se preocupen, en el video estaré mostrando un pequeño diagrama de cómo he hecho esta conexión por si ustedes no lo han logrado ver. Ok, hemos podido ver el consumo de amperaje, en este caso de este bombillo. Un ejemplo, si el amperaje es de 5 amperios, lo recomendable sería que si van a colocar, un ejemplo, dos halógenos con la misma capacidad, de los dos consumen 5 amperios, sería bueno colocar un fusible de 15 amperios. Si no, si él consumiera, un ejemplo, un amperaje de 2 amperios, 3 amperios, los dos bombillos, y quisieran colocárselos, habría que ponerle un fusible de 10 amperios. Esto es una manera de cómo podemos identificar el consumo de algunos dispositivos. Vamos a probar con este relé y haremos la misma función. Colocaremos una punta negativa a un extremo de la bobina, colocaremos la otra punta en nuestro relé y la otra punta a la positiva. Aquí nos ha accionado, si se fijan, nos está diciendo que está consumiendo 0.14 amperios, 0.13 amperios. Eso quiere decir que en este caso ustedes quisieran colocar un fusible de esto, habría que colocarle un fusible máximo de 1 amperio. Así de que esta es la manera de cómo yo les muestro cómo poder hacer algunas pruebas en el tester. Ya este video se nos hizo un poco largo, así de que si hay alguna duda o algo de cómo quisieran medir algo adicional, pues pueden ponerlo en los comentarios, y recordarles, ¿verdad?, que seguiré subiendo videos con respecto a este tema de electricidad automotriz. Así que hasta la próxima.